en la educación indígena que va del sistema educativo nacional a la posibilidad de esa consolidación del sistema educativo indígena propio. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Colombia hay dos sistemas, digamos, ya reconocidos, el sistema educativo nacional, y vía decreto 1953 está reconocido el sistema educativo indígena propio. Que ya, eso es lo que yo les digo, que de pronto la profe Castillo les va a hablar un poco más como de ese panorama. El caso es que los pueblos indígenas están en ese camino, entonces al estar en ese camino genera muchas inquietudes, muchas tensiones. Estoy pensando que ustedes van a tener una conversa muy directa con docentes y directivos y todo el tiempo van a sentir esa tensión. Por ejemplo, ¿cómo evalúo o cómo planeo? ¿Planeo para el sistema educativo nacional o planeo pensando que esto va a apoyar la consolidación del sistema educativo indígena? Finalmente, en este momento estamos bajo el sistema educativo nacional, pero los pueblos le apuestan a que en el ejercicio también se vaya a cambiar. Bueno, digamos que lo primero es contar, yo no sé si ustedes, alguno se atreve o alguna a contarme cuántos pueblos indígenas sabe que hay en Antioquia. ¿Qué sabemos de los pueblos indígenas? Y bueno, y si se quiere, pues como de la educación en los pueblos indígenas. No es un examen, tranquilo, no es que esté bien ni mal. Sí, no, es para conversar solamente. Ajá. Ellos siempre hablan mucho, yo no sé por qué no se animan por ahí. Yo miro si alguien quita el micrófono. No, silencio total. ¿Alguien se anima? Sí, ¿qué quiere decir ese silencio? No sabemos nada, porque también puede pasar, ¿cierto? Conocemos un pueblo, me imagino yo que muchos conocemos el Embera. Bueno, yo voy a ir contándoles entonces. Si nadie se anima, es que en Antioquia hay 5 pueblos. Están los cenúes, que están en el Bajo Cauca principalmente, y en Urabá. Están los compañeros Embera, que son Embera de Yavida, que son básicamente los que son emberas de montaña, que están en Frontino, Dabeiba, Mutatá, bueno, en Tuango. Están los Embera Chamí, que están más al lado del suroeste, están en Cristianía, en Andes, Jardín, Ciudad Bolívar, en Valparaíso, y también hay una parte en Urabá. Está el pueblo Bunadule, que está en Necoclí. También pues compartimos varios de estos pueblos, son compartidos, digamos, con otros departamentos, y pues el pueblo Bunadule, que lo comparte también, hay una gran población en Panamá, y pues también están en Chocó. Y están los Dovida, que son los compañeros que están en Atrato. Es importante por varias cosas, y más en el ámbito en que ustedes van a estar, y es que Antioquia le ha apostado a la construcción de los proyectos educativos comunitarios por pueblo. Entonces ahí van 2 cosas. Una es lo que les planteaba. Si bien estamos como en esa transición, entonces se van a encontrar con que algunos centros educativos rurales indígenas o instituciones educativas rurales indígenas tienen proyectos educativos institucionales o proyectos educativos comunitarios, ¿cierto? Eso hace parte también de la apuesta, pero en general el movimiento organizativo tiene un texto que se llama Caminando hacia el sistema educativo indígena, proyectos educativos comunitarios de los pueblos indígenas de Antioquia, caminando hacia el sistema educativo. Y ahí lo que han planteado es que los proyectos educativos comunitarios van a ser por pueblos. En este caso, en este momento, se está trabajando en la consolidación de 5 proyectos educativos, 1 por cada pueblo. ¿Listo? Esto es importante también porque entonces cuando vayan a ver, por ejemplo,
temas de asuntos como los planes de estudio, se van a dar cuenta, los pueblos decidieron que iban a planear, iban a construir toda su propuesta educativa escolar, que eso es importante tenerlo en cuenta, el sistema educativo indígena propio, y se espera que los PEC, como corazón de ese sistema educativo, no solo incluya la educación escolar en los niveles en que nosotros los conocemos, en primera infancia, en primaria, en secundaria, porque aquí la apuesta de los pueblos es plantear que su educación no es solo escolar y que los, digamos, los ciclos de vida de cada uno de estos pueblos no se entienden de la misma forma en que nosotros lo entendemos. Para nosotros, por ejemplo, el Estado lo tiene muy marcado, ¿cierto? De 0 a 5 años, no sé cuántos meses es primera infancia. Ellos están planteando que eso no aplica para los ciclos de vida del pueblo, de cada uno de estos pueblos. Cada pueblo está analizando cuál es su ciclo de vida y a partir de ese ciclo de vida están proponiendo esos proyectos educativos comunitarios que incluirían no solo lo que sería el paso por, digamos, por la institución escolar, sino también todos los procesos educativos que hay en sus resguardos y en sus comunidades. No sé, mientras nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que desde la primera infancia se pase por una institución, varios de estos pueblos lo que plantean es que es el momento para aprender a ser indígena. Entonces es el momento que hay que estar en comunidad, que hay que estar con mamá, con papá, en familia, en comunidad, aprendiendo la lengua, aprendiendo a sembrar, aprendiendo las historias de origen. Como hay otros pueblos que no lo están pensando de esa forma y que lo que están diciendo es nosotros ya tenemos una vida, digamos, muy campesina o con otros ciclos de vida, entonces sí tenemos que salir a trabajar desde temprano, entonces lo que queremos es que sí pasen por una institución, pero que esa institución esté más pensada desde la educación propia, es decir, aprendiendo su lengua, aprendiendo sus costumbres, aprendiendo su cosmovisión. Entonces se van a encontrar con una diversidad de apuestas, pero, digamos, apostando a que cada pueblo le trabaje a ese proyecto educativo comunitario. Eso me parece que es importante que lo conozcan. No hay un documento público, yo le decía a Nata que me parecía importante que se hiciera la conexión con la OIA, porque la OIA ha sido la encargada en los últimos años, a través del decreto 2500, que es la que otorga que la administración de la educación de los pueblos indígenas, bueno, una parte de la administración, esté manejada desde sus autoridades. Algunas de esas autoridades definieron que su autoridad en materia educativa era la OIA, y la OIA es la que se ha encargado de ir construyendo y acompañando a los docentes en la construcción de ese proyecto educativo comunitario. Hace más de 16 años, yo le contaba a Natalia que hace más de 16 años se apostó por construir los proyectos educativos comunitarios en un momento donde todavía el sistema educativo indígena propio no se preveía como sistema, ¿cierto? Sino que lo que se planteaba era que la apuesta de cada institución educativa indígena tenía que estar ligada a las dinámicas culturales, entonces, y comunitarias. Entonces, que en esa medida el proyecto educativo institucional no respondía solo a lo que pasa de forma escolar, digamos, por la escuela, sino que tenía que tener unas conexiones muy fuertes con las dinámicas y la vida organizativa, cultural del pueblo. Pero ya hoy, cuando hablamos del sistema educativo como sistema, lo que se han convertido en los proyectos educativos comunitarios es la posibilidad de ir pensando desde lo micro cómo va a ser ese sistema, cómo se va a ir articulando ese sistema. Entonces, en los proyectos educativos van a encontrar, por ejemplo, la propuesta administrativa para los pueblos indígenas de Antioquia, cómo se administra el CEIP, el sistema educativo, quiénes van a ser los que los administran. Y eso es muy importante porque la apuesta administrativa, digamos, y política, como lo han definido en este momento los pueblos en su PEC, está de cara a la organización indígena.
pero la propuesta pedagógica está de cara a cada uno de los pueblos y a sus realidades, digamos, y contextos. Entonces, van a encontrar en esa construcción de esos PEC, si acceden pues a los PEC de la organización, ¿cierto? Lo que les estoy diciendo, eso es por pueblos, ahí van a encontrar unos PEC que plantean, el sistema educativo indígena propio tiene 3 componentes, el componente político, el componente pedagógico y el componente administrativo. Van a encontrar en esos PEC que lo político y lo administrativo está como centralizado en la vía, pero que lo pedagógico hace parte de la apuesta de cada uno de los pueblos. En lo pedagógico, lo que plantean los pueblos no es trabajar por las materias obligatorias, sino trabajar de cara a proyectos pedagógicos. Y cada pueblo ha planteado unos proyectos. Perdón, como también nos hablas de que pudiera ser conversado, yo sí quisiera que también si van surgiendo preguntas o dudas, fuéramos clarificándolo, y yo voy a ser la primera, porque cuando tú hablas que te daban por proyectos pedagógicos, yo creo que es importante hacer la claridad que no son los proyectos pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional, sino pensar en la estrategia de proyecto de aula, tal vez lo más cercano creo que se me ocurre, que trabajan son por proyectos al interior de la comunidad, pero cuando Diana nos está hablando de proyectos pedagógicos, no son los proyectos reglamentados en la Ley General de Educación, ni las cátedras, ni nada de esto, sino que es una forma, digámoslo, didáctica de organizarse para poder llevar a cabo su educación propia. ¿Tienes mute, Dianis? Tienes el mute. Les voy a proponer acá, lo que pasa es que tengo un Word, me instalaron un Office súper malito, pero quisiera mostrarles acá a ver, yo se los comparto, una ventana. Les quería comentar acá, por ejemplo, que en relación a los proyectos educativos comunitarios del pueblo Ella Vida, se han definido 3 ciclos de vida. Uno que se llaman Semillas de Vida, que es el ciclo 1, otro que ellos han llamado el ciclo 2, Preparar para la Vida, y otro que se llama el ciclo 3, Procesos Educativos, así lo han llamado. Básicamente, lo que aquí se espera es una propuesta, una formación que le apunte como a esto, al ser, al estar, al hacer, al tener y al trascender. Entonces lo que han planteado, por ejemplo, es el ser, formar para la vida en valores, principios y actitudes promovidas desde la familia, los sabios y sabias, autoridades, líderes, maestros y maestras. Si bien aquí hay una formación muy centrada en qué es eso de ser indígena, y hay un protagonismo muy fuerte de estas personas que comunitariamente cumplen con, digamos, tienen roles muy fuertes en la formación. Han planteado que el estar es la relación fuerte que hay que tener, o que como indígenas tienen entre ese ser y el territorio, o sea, dónde están, cuál es ese territorio que tienen, cómo lo viven. El hacer tiene que ver con esas formas de relación, esos tejidos, digamos, sociales en convivencia con la naturaleza, pero también con las autoridades, con el aprender cosas que son propias de la cultura, pero que también en esa relación con la interculturalidad permiten que desde el hacer estemos en mejor vivir. Y ahí me parece importante algo que ellos plantean, por ejemplo, en los PEC, y es que ellos no estudian para hacer algo en la vida, o sea, ellos siempre lo han planteado, nosotros no estudiamos, no nos formamos para hacer algo en la vida, nosotros somos indígenas, lo que tenemos que hacer es que ese ser esté como en disposición de esa vida comunitaria, pero estos son los embera, o sea, si vamos a los Embera-Chamí hay otra propuesta diferente, y si vamos a los Zenúes también hay otra propuesta diferente. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, esas diferencias, y porque finalmente esa apuesta por el qué hacer, por el hacer, esa apuesta
esa organización o ese ideal que tienen de la educación también va a estructurar eso que decía Natalia ahorita, son proyectos educativos, pero no son los proyectos educativos, los proyectos pedagógicos, perdón, que vienen desde el Estado, sino que ellos han planteado, por ejemplo, que se van a valorar áreas como, proyectos pedagógicos como mujer, hombre, naturaleza y sociedad. Ese es uno de los proyectos pedagógicos entonces no ven las 9, las áreas obligatorias, sino que lo que hacen es avanzar sobre unos proyectos educativos que integran varias, que uno diría pueden integrar varias de esas áreas, ¿cierto? De esas materias. Pero eso, por ejemplo, les ha generado, en lo que les decía, en la cotidianidad de un maestro o una maestra le genera todo tipo de tensiones, porque entonces si yo estoy construyendo mi sistema educativo, estoy planeando bajo esos proyectos pedagógicos, pero a la hora de reportar las notas, por ejemplo, lo tengo que hacer en el área de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemáticas, y tengo que hacerlo con los indicadores que allí aparecen. Entonces los profes andan como, van a encontrar de todo, o sea, unos profes que dicen, si no está, eso del CEIC nunca va a ser, estamos cansados de pensarle al PEC y que eso no sea una realidad, como hay otros que dicen, sí, tenemos que apostarle, tenemos que estar. Yo les decía a Natalia que ustedes tienen 2 personas valiosas, como en el grupo está la profe, la de Frontino, se me fue el nombre de la profe, Gloria Ducó, que ha estado en la apuesta de la construcción de los PEC y ha sido una de las lideresas, una de las mujeres, de las maestras que ha liderado la construcción de los PEC. Entonces creo que ella puede ser una persona así súper referente para que la puedan conversar con ella y ella les puede hablar ya desde el hacer de los PEC, digamos. Me parece como una clave fuerte. Y está el profe Norbey, todos 2 han tenido formación en la universidad. Norbey es licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra y Gloria tiene la maestría en diversidad de la Facultad de Educación con Diverser. Ellos han estado en la construcción de esas apuestas y, por ejemplo, lo que uno se va a encontrar con el PEC CENU es que a pesar de que hay una apuesta conjunta por ese PEC, sí hay unas tensiones entre la realidad de los CENUES del Bajo Cauca y la realidad de los CENUES en Urabá, ¿cierto? Recuerdo varias de las discusiones que planteaban los compañeros del Bajo Cauca diciendo que es que allá el contexto, por ejemplo, es de minería, y los compañeros del Urabá diciendo aquí tenemos un problema fuerte con los bananos, siempre decían eso, como, entonces esas tensiones también las van a encontrar. Hay una apuesta conjunta de los 5 pueblos que tiene que ver con la defensa de la madre tierra. Yo les hago estas imágenes porque es la que tengo como en la mente, o sea, como el centro de todas las propuestas educativas de los pueblos indígenas de Antioquia se llama En Defensa de la Madre Tierra, ¿sí? Aprender con la tierra, aprender de la tierra, sentir que la tierra es quien nos enseña a partir de observarla, de estar en contacto con ella, esa es una apuesta como conjunta, ¿sí? De esos proyectos educativos comunitarios. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta en relación al tema. Ahí estamos. Amanecieron muy silenciosos hoy. Si ustedes siempre hablan un montón. Aprovechemos que Diana está porque si Leonardo va a hablar. Bien, Leonardo. Hola, buenos días. Yo me dejo ver la cara un momentico. Buenos días a todos y a todas. Y aprovecho para darle un saludito a mi compañera Diana, que hace muchos años que no la veía. Diana, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿o no? Bien, querido, qué bueno verte. Lo mismo, gracias. Mi pregunta iba en la línea del sistema evaluativo, y es que es muy difícil para uno de quitarse el chip que tiene uno, y yo decía, aquí estaba hablando, pensando de aquí Natalia, diciendo yo cómo evalúo las gestiones, los 14 elementos del decreto, yo cómo los voy a evaluar con ellos.
Entonces, es como quitarme ese chip para llegar a un acompañamiento de un proyecto educativo comunitario y tiene que ver exactamente con el sistema evaluativo. Diana, ¿cómo se hace esa escala de valoración ahí? Y pues, si estoy haciendo una pregunta en torno a un sistema educativo tradicional como el que tenemos a nivel nacional. Leonardo, pero te hago ahí como una pregunta para entenderte mejor. ¿Estás diciendo cómo evalúo los PEC o cómo se evalúa en el sistema, digamos, en las propuestas pedagógicas que han construido los pueblos? En las propuestas pedagógicas, Diana. Pues ven. A ver, es que yo creo que hay cierta tensión en muchas cosas. O sea, yo les voy a decir como un primer reto o de hecho yo lo sentí así cuando conocí, o sea, cuando estaba conociendo todo lo que se proponía de que era un proyecto educativo comunitario, cuando me acerqué a un proyecto educativo comunitario, la sensación fue como de desilusión, porque lo que sentí es que se repetía ese modelo de proyecto educativo institucional. Es decir, si ustedes ven muchos de los proyectos educativos comunitarios, repiten misión, visión, principios de la educación, no sé, desde el mismo lenguaje. Para mí hay una pregunta que no se ha resuelto y es entonces, ¿para quién son estos proyectos educativos comunitarios? Porque si tú le vas a hablar a una embera de campo, una embera y le vas a decir que es una visión, pues para nosotros nos queda difícil definir qué es una visión y una misión dentro de un proyecto educativo comunitario. Imagínate a la embera, al papá o la mamá que está con el niño y la niña en el centro educativo y les empezaron a hablar de visión y misión. Entonces yo creo que ahí hay en los proyectos educativos de Antioquia, no estoy hablando de otros proyectos educativos porque creo que hay algunos que han logrado trascender, digamos. Entonces lo que he sentido es que de alguna forma hay una tradición que sigue pesando en la construcción de esos proyectos educativos comunitarios y que esa es una de las cosas que no se ha podido en muchos años como lograr. Y me voy hasta allá para decirles que siento que pasa lo mismo con la evaluación. Es decir, así se proponga una evaluación de aprendizajes a partir de los proyectos pedagógicos, maestros y maestras, porque también hay que ver que la mayoría de nuestros maestros y nuestras maestras indígenas se han formado no en sistemas educativos, no en propuestas de formación superior propias de los pueblos, sino que se han formado en las licenciaturas, digamos, tradicionales, por decirlo así. Entonces, creo que eso genera que haya todavía una tradición en la evaluación de los aprendizajes, muy dependiente de la calificación, muy dependiente del bueno y de lo malo, por decirlo así, y acumulativa, más allá de una evaluación. Desde los términos van a encontrar que no se maneja un concepto de evaluación, sino de valoración, y que la propuesta es generar una valoración que no sea, porque digamos, valoración para quitarse como plantear lo que no es solo, que no es la calificación, y que tiene que ver más, y que la valoración no debe estar solo en manos de quien en ese momento hace las veces de maestro y de maestra, sino que debe ser una valoración comunitaria, donde eso que se aprende, donde se valore, que eso que se aprende en ese espacio escolar trasciende a otros espacios de la vida en comunidad, ¿cierto? Entonces, lo que proponen es que sean evaluaciones comunitarias. En algunas zonas del país se hace. Yo no sé si todavía me atrevo a decir que en Antioquia eso no se hace, que todavía estamos en el salón pues evaluando los maestros, que es pocas veces donde el cabildo o las autoridades asisten a eventos de valoración de aprendizajes y eso, pero en el papel está así. O sea, y desde el ideal y desde lo que han construido los PEC,
está que la valoración, y que la valoración no debe ser solo, digamos, de aprendizaje, sino de lo que con esos aprendizajes se puede lograr o puede aportar a la vida en comunidad. Dianita, hay una cosa como para sumar ahí a la pregunta que hace Leonardo y a lo que plantea, pues a las tensiones existentes entre los pueblos y lo que plantea el Ministerio de Educación. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en los 14 aspectos del decreto 1860, porque de 300 establecimientos educativos tenemos certeza que 7 establecimientos cuentan con PEC, ¿cierto? Con Proyecto Educativo Comunitario. Es probable que cuando ustedes lleguen, digamos, pues a las regiones, ya sea virtual o algún día presencialmente, se encuentren con que hayan otros pueblos que se reconocen como pueblos originarios y en tanto ellos desean formular proyecto educativo comunitario y no proyecto educativo institucional. En los temas del seminario de la Unidad 1 van a encontrar una guía, pues ya luego creo que mañana podemos trabajar en ello, en la que nosotros hablamos de las dos diferenciaciones, proyecto educativo institucional y proyecto educativo comunitario. Si bien hay tensiones, también es claro que desde el ministerio, no desde el departamento, sino desde el Ministerio de Educación Nacional, ellos han, digámoslo, plantean una definición entendiendo el PEC como la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de todos los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y raizales que les permiten recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad propia. Bueno, yo no me voy a extender porque pues esto es textual del ministerio. Entonces, si bien hay tensiones al interior del departamento, siento que el ministerio también, aún existiendo dificultades, se ubica en lo que Diana nos está planteando. Por ejemplo, los elementos que plantea el Ministerio de Educación, ahí a la pregunta que hacía Leonardo, no se observan por aspectos para el PEC, sino que están observados es por una información general, por un componente conceptual, un componente pedagógico, un currículo propio, que es como pues, sus saberes propios, y bueno, digamos que son como 3 grandes componentes: componente conceptual, componente comunitario y componente pedagógico. Y por supuesto en el componente pedagógico está su currículo propio, pero el sistema de evaluación, Leonardo, también porque creo que la pregunta en las dos vías, también tendrá que ser definido por ellos. Es decir, ellos son quienes tendrán que construirlo. Entonces ahí no podremos aplicar esta mirada de 14 aspectos, sino que necesariamente, Diana al inicio nos decía, están construidos por 3 componentes, como pedagógico, administrativo, y el otro era conceptual, político. Entonces, digamos que acá, por ejemplo, en las políticas del ministerio no aparece lo político, ¿cierto? Aparece lo pedagógico, lo comunitario, que creo que lo comunitario tal vez estaría, digamos, lo más centrado en eso político, a lo que aluden las comunidades, y lo conceptual. Entonces, si bien son 7, sí es chévere que todos puedan tener eso en el radar, porque no podrán evaluarse del mismo modo, ni podrán valorarse igualmente. De hecho, Natalia, yo pensaría que si los PEC están ayudando a estructurar ese sistema educativo indígena propio, se debería hacer un acompañamiento y una valoración desde esos 3 componentes, o sea, que tanto el PEC está ayudando a estructurar toda la parte, obviamente lo político no entra, no va a entrar para el Estado, porque también es un asunto de que las autoridades indígenas, se está trabajando en que las autoridades indígenas sean autoridades educativas. Y yo creo que sobre eso pesan muchas miradas, o sea, la pregunta por qué tanto están preparadas las autoridades indígenas para asumirse como autoridades educativas. Y en ese caso, entonces, ¿qué son las autoridades educativas? ¿Cierto? ¿Cuáles son, no sé, sus procedimientos, sus acciones? Ese tipo de cosas pesan. Yo también creo que hay una mirada, como ellos no son capaces con eso, que también siento que a veces el ministerio, pero también creo que al interior de las comunidades también está esa pregunta. Y yo creo que van a encontrar muchas tensiones también que tienen que ver, o sea,
Hay muchos discursos sobre el sistema educativo indígena propio que vienen también, por ejemplo, de sindicatos, de la relación, o sea, hay preguntas muy profundas que tienen que ver con si esto es también, si esto es una forma de privatizar la educación, por ejemplo, como pasa con el decreto 2500, si es los maestros en este momento no saben cuál va a ser el estatuto docente que les va a regir dentro del sistema educativo indígena propio, por ejemplo. Y desde ahí vienen un montón de mitos, de preguntas, de realidades, pues de cosas que no han permitido que el sistema se vaya como estructurando como tal. Pero uno sí diría, de cara a la valoración y de cara a acompañar los PEC, cómo los PEC están sí o no incorporando y sí no posibilitando que esa estructura, desde esos contextos se dé, esta estructura de lo político, lo pedagógico y lo administrativo, que independientemente, creo yo, de que estemos de acuerdo en que si esa es la estructura o no, ya es la estructura reconocida y más allá, digamos, peleada y luchada por los pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces es una postura que viene desde ahí. Entonces yo diría, lo que ha hecho, que yo creo que está mal hecho el Estado muchas veces, es agrupar. Bueno, si nosotros tenemos tantos ejes, eso se parece como a lo administrativo en el CI. Entonces pongamos que esto es lo administrativo. Yo creo que no es una traducción y yo creo que eso lo han hecho de lado y de lado, ¿cierto? Cuando decimos, ve aquí, nosotros vamos a trabajar por proyectos pedagógicos y en estos proyectos, digamos, que se coge ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas. Yo creo que tampoco es eso, porque lo que hay en lo profundo es una visión como más integral, más holística de las cosas y eso sería lo que tendría que integrar esas propuestas educativas. Yo no creo que en este momento, pues Natalia sabrá más, haya una estructura desde el Estado de cómo evaluar los proyectos educativos comunitarios. No creo, y además no lo vería pertinente. ¿Cuáles son Incluso, Dianita, no la hay porque no, pues se me escapa el número en este momento, sé que es del 2014, el decreto que da autonomía a los pueblos originarios para tener su educación propia. Y sin embargo, sí es claro que las tensiones existen en relación con que los mismos instrumentos y pruebas censales que se usan en el país se usan para todos los colombianos y colombianas, es decir, independiente del pueblo al que pertenezca. Entonces siguen existiendo tensiones fuertes, pero yo creo que el lugar también, pues eso es una postura, por supuesto, aludiendo a la libertad de cátedra que me atañe como profesora de la Universidad de Antioquia, que la invitación y buscar personas como Diana, como Elizabeth, como Felipe, para que conversen con nosotros, está en sintonía con reconocer que independiente de los lineamientos ministeriales, en campo también estamos llevando el nombre de una universidad que tiene un programa como la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que tiene una trayectoria muy importante y unos debates por años, por décadas que se han dado respecto a la educación indígena, respecto a la educación propia, que no podemos desconocer. Y que más que ir en pues esto sí es, como les digo, un asunto, una visión particular de Natalia, porque pues ni siquiera puedo decir que es del equipo coordinador o de Dairo, de Niyeré, pero más que ir a buscar ser asesor o evaluador de un proyecto, esto es una oportunidad también para que nosotros podamos aprender con las comunidades, de cómo ellos lo han hecho y podamos entablar un diálogo y allí creo que conceptos como la educación intercultural, pues que es casi que el inicio cuando empezamos a hablar de educación propia con la educación intercultural bilingüe, son fundamentales, porque no se trata simplemente de ir a hacer un checklist si tiene los 3 componentes, comunitario, pedagógico, ¿cierto? Y administrativo, o ir a decirle falta sino como empezamos a entablar un diálogo para buscar puntos de encuentro, que al final eso es lo que busca la interculturalidad. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Educación, siento yo también pues desde una mirada externa, porque yo no he trabajado muchísimo con los PEC, como Diana o como la profesora Elizabeth, siguen estando situados en un discurso de diversidad cultural desde lo multicultural y no han permitido establecer diálogos y puntos de encuentro, porque se vuelve importante. Igual tampoco podríamos, y tampoco me podría ir al otro extremo, que creo que en ese tampoco me ubico, podríamos desconocer que también los pueblos originarios, si bien tienen autonomía, también hacen parte de un territorio que es un territorio mayor y de una nación mayor.
que no solamente es Colombia, porque además cuando hablo de pruebas no estoy hablando de las pruebas saber, estoy hablando de las pruebas censales con las que nos miden a toda Latinoamérica, que están en todos los países de este lado del Atlántico. Entonces ahí creo, Diana, que para nosotros y para quienes están escuchando y para quienes van a acompañar las escuelas, se vuelve más un reto también de aprender a escuchar. Por eso ayer cuando les decíamos sobre la invitación, les decíamos que nosotros sentimos que hay un asunto fundamental y es pensar en los principios de pedagogía de la madre tierra, la observación, el tejido, la escucha, la palabra dulce para acompañar estos proyectos, pero también para nosotros aprender de ellos y buscar puentes que permitan que estas comunidades se fortalezcan al interior, de cara a lo que ellos son internamente, porque pues también hay que agarrarse de lo que tenemos, y el ministerio dice que esto lo que va a propiciar es la potenciación de sus identidades, saberes propios, y lo que les estaba leyendo, pues también hay que situarse allí, ¿cierto? Entonces hay más que unos expertos, yo creo que expertos o profesionales, magíster, doctores, con todo el perfil que ustedes tienen, creo que ahí lo importante es ir también en una actitud de escucha y de poder aprender de eso que las comunidades han construido y además han luchado, porque Diana hace énfasis en eso, o sea, no es un asunto nuevo, se llevan muchas décadas luchando por la autonomía y por su educación propia, y eso es un asunto que nosotros como universidad sería absurdo que desconociéramos al llegar al territorio. Natalia, yo quisiera ahí como agregar algo, y es que yo creo que hay un problema con el concepto de lo propio también, es decir, casi siempre cuando escuchamos lo propio, inmediatamente estamos pensando como en el pueblo allá, ¿cierto? Sin tocarlo, sin como ellos definiendo. Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es la relación de lo propio con autonomía, es decir, que cada pueblo pueda decidir aquello que quiere aprender y enseñar en los espacios en que así lo desea, pues llevándolo al contexto pues como educativo, ¿cierto? Con quienes lo desean, quienes cumplan ese rol de enseñanza, de aprendizaje, bueno, eso es por un lado. Pero por el otro lado, lo propio no quiere decir que yo no quiera aprender otras cosas, sino que yo pueda tener la decisión de eso, de lo otro que puedo, de los otros aprendizajes, que es lo que yo quiero aprender también de eso, digamos, porque lo que ha pasado es que se han impuesto un montón de conocimientos que no se le ha preguntado a las comunidades y que terminan atentando, digamos, con saberes, con las cosmovisiones de lo propio, y eso ha generado un montón de procesos que han llevado incluso, por ejemplo, a la desaparición de lenguas y esto. Entonces, la apuesta ahí es nosotros desde nuestra autonomía, qué deseamos, dónde deseamos aprender, cómo, con quiénes también, ¿cierto? Entonces, lo propio no es solo yo acá, sino lo que pueda decidir en ese que aprender también de los otros. Por ejemplo, uno estando como en la cotidianidad con los pueblos, uno se da cuenta que hay un aprendizaje súper fuerte, que hay problemáticas muy fuertes entre pueblos indígenas y afro, por ejemplo, que tienen que ver con la definición de linderos, con compartir un mismo espacio geográfico y lo que eso genera, pero también uno siente que eso es, en términos, por ejemplo, uno como de aprendizaje, de maestra, de mi labor como docente, uno se da cuenta que la cultura afro es un referente de aprendizaje súper fuerte para las comunidades indígenas, por ejemplo, en este caso la Sembera. Todo el tiempo ese intercambio, y ellos sienten incluso como cierta identidad también con lo afro, pues porque están compartiendo ahí un lugar, no sé, sobre todo, por ejemplo, en Atrato, que está ese encuentro como tan fuerte. Como para Vigía del Fuerte, porque en Vigía del Fuerte, por ejemplo, tenemos 3 instituciones y hay una que tiene esa característica que Diana plantea, que están los dos pueblos. Bueno, ahí también, ahora que tocas Vigía, también hay un asunto fuerte, digamos, que eso no, siento yo que no se ha tratado tanto como en textos y eso, y es la influencia de comunidades religiosas en esa construcción de esos proyectos educativos comunitarios.
no solo en Atrato, la institución educativa Atrato está, hay una fuerte influencia de las hermanas Laura ahí, por ejemplo, y hay este PEC, yo diría que este PEC es el de menos construcción, aunque van a encontrar una construcción del PEC institucional, ¿cierto? Ahí van a encontrar un PEC un proyecto educativo institucional. Pero los pueblos vienen construyendo su proyecto educativo. Entonces, en el proyecto educativo son pocas las veces, o digamos, participan las hermanas, pero casi siempre la voz que se escucha más en ese espacio de construcción, que eso también les quería hablar, y es cuál han sido los espacios de construcción de los proyectos educativos comunitarios, quiénes han participado en esa construcción. Vuelvo y digo, varía por cada pueblo. O sea, los compañeros indígenas han construido los microcentros educativos, que son espacios para el encuentro de maestros y maestras y reflexionar, digamos, la educación en sus territorios y a partir de ahí construir los proyectos educativos comunitarios. Entonces, como es un proyecto educativo comunitario, se ha buscado que la participación sea de toda la comunidad, o sea, que hayan autoridades, que hayan sabios. Sin embargo, eso ha sido muy difícil que lo entienda, por ejemplo, la gobernación en estos últimos años que la OIA viene como administrando la construcción de esos PEC. Entonces, no, yo no les puedo dar más plata para que vaya más gente a esa construcción, porque yo nada más le puedo dar el pasaje a los 5 maestros que hacen parte de ese convenio. Entonces eso ha dificultado mucho y lo que yo siento es que al contrario está generando divisiones muy fuertes entre lo que la comunidad espera que sea la educación y lo que los maestros esperan que sea la educación, que de todas formas hay visiones muy diferentes. Entonces, en el Atrato, por ejemplo, participa muy fuerte las compañeras, la hermana Laura, en la construcción del proyecto educativo institucional ha estado casi que en sus manos, pero en los proyectos educativos comunitarios, aunque también participan, ha habido las voces de otras autoridades, entonces ahí podemos encontrar incluso que el poco avance que lleva el PEC en Veradóvida, y el PEC que lleva más fue porque allá hay Dóvidas y en Vera Ella Vida. El Ella Vida tiene una visión un poco más diferente de ese proyecto educativo institucional. Eso mismo va a pasar en La Beiba, y creo que Frontino también tiene un proyecto educativo institucional en la institución educativa Pegado, pero también le están apostando a la construcción de los PEC. Yo sé que el contexto es medio difícil como de comprender, pero a mí me parece que lo más importante es comprender esa tensión, o sea, ¿por qué se da en este momento esa tensión? Y hay una cosa, Dianita, que decía que hay que sumarle para que lo tengamos presente, y es que recuerden que llegó una nueva administración. Es decir, Diana está hablando de unas tensiones que existían también en la administración anterior, que su lema era Antioquia piensa grande, pero ahora tenemos una nueva administración con un discurso que está situado en el Unidos, y allí todavía no tenemos un contexto claro de cómo va a establecerse este diálogo con, pues, respecto a los PEC, y que apenas estamos empezando a proyectar. De hecho, siento que acá hay un tema muy importante para seguir explorando y trabajando, porque como lo hemos mencionado en otras reuniones, la gobernación lo que espera es para los próximos años desarrollar algo similar a lo que hizo en Medellín con Expedición Currículum, llamado Expedición Antioquia. Y eso implica también que se van a hacer los diseños de mallas curriculares, de propuestas en planes de estudio, y allí entonces empieza también a plantearse, y acá no voy a aludir solo a los pueblos o indígenas o afro, sino también a las subregiones, es decir, los planes de estudio en las subregiones están permeados por el contexto de la subregión. No es lo mismo estudiar en el Urabá que estudiar en el norte o en el nordeste o en el Bajo Cauca, porque el territorio tiene sus propias particularidades e identidad. Entonces ahí también las discusiones creo que seguirán ahondándose, y pues será muy interesante si podemos consolidar un equipo desde este proyecto para que pueda seguir, digámoslo, trabajando al respecto. Natal, eso también es importante como que lo pongamos sobre la mesa, y es que si bien los pueblos, pues desde mi lectura, no tiene que ser así, tienen clara como
como la apuesta, o sea, plantear, por ejemplo, que más que formar para llegar a ser, se está formando desde lo que se es, por decirlo así. Que la tierra tiene un centro muy fuerte en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que de esa forma es como se espera. Por ejemplo, en los principios pedagógicos se ha planteado el silencio, porque el silencio permite conectarse con la naturaleza, aprender la visión, ¿cierto? Cómo yo veo el río, cómo yo veo la montaña, cómo yo, o sea, como eso que se vive en la cotidianidad de esas comunidades que están en esa relación directa con la naturaleza, eso lo entendemos como principios pedagógicos en estas propuestas educativas. Se me olvidó a dónde iba. Pero lo que veo menos claro, por ejemplo, es eso, donde se materializa en Vera habla de las casas del saber, es decir, no está hablando de la escuela, sino que hay unas estructuras dentro de las mismas comunidades que representan unos aprendizajes, ¿cierto? Como la casa del Jaibaná, el río. Entonces están hablando de la casa del saber como un lugar en el que se puede aprender mucho de lo propio y de afuera, pero, por ejemplo, ha costado muchísimo poner eso en los PEC. Casi ningún PEC de Antioquia tiene claro, yo creo que ninguno, tiene claro, ellos no hablan de plan de estudios, sino de un tejido de conocimientos. Eso ha sido muy difícil que lo pongan de alguna forma, digamos. Yo conozco unos del Cauca, que no son los cuadros a los que estamos enseñados a ver, que pregunta problematizador. Lo que ellos hablan es más de una figura tipo panal, ¿cierto? Donde usted va, digamos, las diferentes piezas van casando, por decirlo así, y lo que se tiene al final es un tejido. Los pueblos indígenas de Antioquia no han logrado todavía poner. Entonces, eso implica para los maestros también mucha atención. Entonces, yo sé que mi proyecto educativo es naturaleza, hombre, mujer, sociedad, creo que es. Y eso ¿qué aprendizajes implica? Entonces tienen muy claro cómo hacia dónde van, pero en esa organización de ese conocimiento, de eso que es importante saber, por ejemplo, en los primeros grados, aquí también ha hecho parte de digamos, de las discusiones, lo vamos a trabajar por grados, por ciclos. Los últimos años se han planteado más de ciclos, más o menos se está planteando. En Vera ha planteado que los niños y las niñas de 0 a 13 años más o menos estén en sus comunidades, aprendiendo lo propio, y que a los 13 años, digamos, aprendiendo esto que tiene que ver con el ser, y que a los 13 años puedan ingresar a una casa del saber donde van a aprender no solo eso del ser de lo propio, sino del ser de otros pueblos, y ahí ya no va a estar, aquí ya la figura es más del maestro como lo conocemos nosotros, no tanto de la autoridad, del papá, de la mamá, sino que aquí va a haber un proceso para eso. Y en ese que se aprende en este tramo, o sea, todavía no se me ha materializado en un tejido, en un plan de estudios, en como lo quieran plantear. Eso todavía ha generado muchas tensiones. También sé que hay tensiones entre que la había planteado, los maestros y las maestras dicen, eso ya lo hemos pensado, porque también hay un asunto de por medio, y es quienes han estado sistematizando los proyectos educativos comunitarios. Por lo general han sido asesores y asesoras que, como yo, hemos estado como muy externos al proceso. Es decir, no hemos estado directamente con los maestros y las maestras en el día a día, sino en los microcentros, y eso a mí me parece que es una de las mayores falencias que ha habido. Uno, que no sean los mismos pueblos los que escriban,
los que escriban su propio PEC, sino que han dependido de asesores por fuera. Yo no veo, digamos, yo sí siento que hay una diferencia cuando escribe en Vera, cuando uno escribe, y me parece que la apuesta sería más por acompañar esa escritura, no tanto porque dependa de otros la escritura. Y creo que en eso hemos cerrado todos, incluso la misma organización. Yo me he opuesto a que se piense en que alguien puede ser asesor pedagógico porque escribe muy bien, por ejemplo. Porque la verdad es que hay otra cosa que a mí me preocupa fuertemente, es la apropiación de esos PEC. Hay maestros y maestras, como en el caso de Gloria, que siento que tienen clara como esa apuesta de los proyectos educativos comunitarios, pero también hay otros maestros y maestras que son muy jóvenes, que no han estado en toda esta construcción y que han llegado más en el decreto que decía Natalia, es el 1953, que es el que reconoce el sistema educativo indígena propio, que reconoce los PEC como centro, como corazón de ese sistema educativo comunitario, y son maestros y maestras más jóvenes que llegan como a esta discusión, y siento que todo eso tensiona. En realidad, lo que creo que es producto de una falta de acompañamiento claro, sistémico, y también de una falta de claridad política de las autoridades, de la misma organización, en razón a qué se espera de los proyectos educativos comunitarios. Sin embargo, me parece importante que los estén caminando, que ya hay, digamos, resultados interesantes con maestros, como maestros y maestras, que en sus aulas de clase logran hacer un diálogo intercultural muy bonito, por ejemplo, a partir de un tejido, y a partir del tejido se aprenden los colores en lengua propia, pero también se aprenden los colores y se aprenden las matemáticas, y se aprenden, esas apuestas me parecen muy bonitas, y creo que esas son las que hay que llevar a que puedan lograr estructurar esos proyectos educativos comunitarios. Yo creo que la labor de ustedes es un poco compleja. A mí me gustaría que no pensaran que en todos los lugares se van a encontrar lo mismo de cara a los PEC, que hay que pensar en esas particularidades culturales, de construcción, quién es la persona, sobre todo, pienso yo, con quién quién va a hacer ese diálogo, y en ese diálogo esa persona también cómo logra hacer diálogos con las comunidades. Eso también me parece importante, como para que no sea, pues porque una de las características importantes de los PEC es que sea comunitario, que sea en colectivo. Entonces eso también me parece importante como pensar. No sé, Nata, si hay algo. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios, dudas para aprovechar la presencia de Diana. Yo estoy acá pendiente de los micrófonos, si alguien lo quita. Leonardo, otra vez, gracias Leonardo por no permanecer en silencio. Una pregunta, Diana. La cosmogonía de los indígenas influye, digamos, en la forma en que ellos lo reciban a uno. Pues yo no estoy, pues, de alguna manera, pues, como dispuesto, pues, pensando mal de las comunidades indígenas que nos van a recibir de una manera mal, por ser, digamos, de la ciudad, por ser otro tipo de personas, de comunidad. O sea, nos reciben mal, o es, por ejemplo, como nosotros creemos que los maestros del sistema educativo, digamos, regular, digámoslo así, regular, que nos están esperando con muchos ánimos, están muy contentos que vamos a ir a acompañarlos en estos PI. ¿Cómo es eso encuentro con los indígenas? ¿Cómo nos reciben a nosotros? Pues Leonardo, yo creo que es una pregunta que uno se hace cuando va a conocer algo nuevo, ¿cierto? O sea, con los compañeros indígenas y en otros contextos, uno siempre se pregunta cómo será esa relación. Yo creo que te refieres más es como a la cosmovisión, ¿cierto? Y creo que, a ver, les voy a contar una historia. En Vera,
nos dice a nosotros, los que no somos indígenas, capunía, ¿cierto? Cuando yo empecé a hacer las prácticas en una comunidad indígena, yo hice las prácticas de la licenciatura en Chigorodó, pues obviamente todo el mundo me decía capunía, pero yo lograba sentir que no, o sea, que ese término sí representa como algo. Pues yo te lo estoy diciendo más desde mi experiencia, no. Siento que sí que hay una historia detrás, que los pueblos siempre, y voy a decirlo también de esta forma, el gobierno también cómo ha llegado. Ustedes están en un proyecto que va con la gobernación, ¿cierto? Y gran parte, y yo sé que muchos de los maestros y las maestras indígenas pueden leer que no se ha avanzado en esos proyectos educativos y en esas propuestas propias de educación, porque el gobierno siempre viene con otros lineamientos. Entonces, una cosa es lo que se negocia en los espacios de construcción de política pública, como la CONCEPI, que es una mesa de negociación que tienen los pueblos indígenas con el Estado, derivado de la MPC, de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas para las políticas educativas. Entonces ahí, aunque es dura la negociación, hay un reconocimiento por la palabra del otro, son las autoridades las que están ahí, bueno, hay una negociación, digamos, de gobierno a gobierno. Pero las secretarías de educación departamental y municipales poco reconocen esas negociaciones y eso que se ha llevado allá. Y terminan, incluso desde el mismo gobierno, una cosa lo que negocian allá y otras con las políticas que llegan a territorio. Entonces, cuando llegan a territorio, llegan planteando, por ejemplo, no, Natalia, no me pegue, pero llegan, por ejemplo, evaluando proyectos educativos comunitarios como proyectos educativos institucionales. Entonces, claro, eso produce un choque, ¿cierto? O usted me está hablando que sí, que hay que construir la propuesta educativa propia, pero cuando llega a mirar con procesos como de 0 a siempre, o me llega a decir que lo que tengo que enseñar es ciencias sociales, ciencias naturales, y que esa forma es de la que me evalúa. Sí me hago entender. Entonces, eso va con un peso. Eso va con un peso en los maestros y creo que ustedes tienen que ser conscientes de esa relación que va a haber ahí. Más allá de si es capunía o no, aunque también creo que nuestros cuerpos pues representan muchas veces, o sea, la sospecha de ese otro que viene, que muchas veces ha venido al territorio a sacar y a llevar y a no. Pero yo creo que por medio está también cómo uno se presenta, es decir, cómo uno entabla ese diálogo, cómo uno no llega a decir, es esto y es desde aquí, sino, como ahorita Natalia lo decía, reconociendo el lugar y el saber del otro, el contexto de lo diferente, estar dispuesto a aprender, eso me parece muy importante, como que esa actitud de disponerse a aprender de los dos lados, porque el aprendizaje, en ese encuentro, el aprendizaje es de los dos. Y pues yo pondría como de entrada, por ejemplo, en esos primeros encuentros, es qué expectativas tienen con este espacio, cómo creen que ellos también pueden aportar ese espacio, y eso ya permite una disposición como diferente. Ustedes van seguramente a estar o también se van a encontrar la otra postura que como nunca llega, a veces el Estado con la única persona que llega, que dice que viene la gobernación y eso, entonces hay que estar como muy dispuestos porque es la única figura que hay. Eso también pasa en algunas comunidades. Yo creo que no disponerse, pensar sí a veces el asunto del lenguaje, y en estos asuntos educativos es importante pensarlo. Yo recuerdo mucho una vez que fui con unos maestros a hablar de estrategias y de cómo pensamos las estrategias pedagógicas en el aula de clase, y cuando terminé, después de 2 días de trabajo, un compañero indígena, Gunadule, se levantó y me dijo, profe, ¿y qué es eso de estrategia? Yo no entiendo estrategia, la palabra no la entendía, ¿cierto? Entonces también a veces llegamos con esos términos, ellos dicen palabra fina,
llegamos con esos términos de palabra fina que creemos que estamos como en el mismo lenguaje y puede que no estemos en el mismo lenguaje, o porque lo nombren diferente, o porque no la han escuchado, o porque eso hay que ponerlo. Yo siento que muchas veces cuando estoy en clase pregunto, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? Y creo que eso tiene que ver mucho con esas primeras experiencias de ser maestra en una comunidad indígena, que me preocupaba mucho el lenguaje, como si estoy planteando y ellos sí me están logrando entender si estoy usando las palabras adecuadas. Yo creo que es más desde ahí, Leonardo, no disponerse, sí pensar que podemos representar eso que ha representado el Estado, porque van como gobierno, entonces el Estado, incluso a veces la misma universidad, los primeros, en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, la discusión con los primeros estudiantes era, primero venían de la universidad a estudiarnos, a sacar la información, pero ahora son los mismos estudiantes indígenas los que están sacando información, cuando estaban haciendo los mismos estudiantes indígenas sus trabajos de grado, ¿cierto? Entonces yo creo que es más disponerse al diálogo, contar de su historia, eso me parece que funciona mucho, o sea, destinar un espacio a conocernos es muy importante y disponerse al aprendizaje. Gracias, Dianita. Vamos a ver si por acá alguien más se anima a preguntar, a hablar, a comentar. Hoy amanecieron muy calladitos. Dairo. No, Diana pues ha tocado unos elementos muy importantes, pero a la vez muy problemáticos. ¿Problemáticos en qué sentido? En que cuando se habla de este tipo de desafíos, sobre todo para una educación colonial como la nuestra, también se puede caer como en el exotizar al otro. Y se exotiza al otro al punto de que no se construye, es un escenario de confluencia y de traducción, pero de traducción en el sentido de Boaventura G. Sousa Santos, diría yo, reconociendo a las partes, no haciendo que una cosa mude hacia la otra. Y sin perder de vista que pues, el modelo hegemónico es el institucional con el que estamos yendo, y que muchas de las cosas que nombra el modelo hegemónico no se nombran o se hacen como el modelo hegemónico las ha producido, también se puede caer en que el otro siga estando ahí como marginado y olvidado. Entonces creo que el reto fundamental es ese, encontrar un punto de confluencia, de articulación, de horizontalidad, de diálogo, de reconocimiento de ambos lados, porque si no, entonces difícilmente vamos a lograr entrar en esas formas del reconocimiento de las que señala Riquer para permitirnos en la relación construir una, pues como un espacio de interacción como tal. Y creo que con eso hay que tener mucho cuidado, y lo digo porque eso traducido ya no en lo que en los PEC, sino traducido incluso en la escuela, es también uno de los grandes problemas de los maestros, de que siempre estamos hablando desde un lugar sin resituarnos en el lugar del otro o de establecer un diálogo, o bien entramos en una comprensión muy errónea de lo relativo y empezamos a validar cosas que realmente ni siquiera comprendemos. Entonces creo que el reto es ese, el reto es encontrar el punto de reconocimiento que nos permita eso, no caer en el exotismo del otro, ni en la compasión, ni ninguna de esas virtudes cristianas como tal. Laira, tú tocas un tema, por ejemplo, que a mí me reta mucho en ese sentido, y es, por ejemplo, lograr, pues para mí un espacio pedagógico se tiene que pensar, ¿cierto? Se tiene que disponer, y cuando uno entra en ese diálogo a hablar con los maestros y las maestras indígenas, uno nota esa ausencia, por ejemplo, y es algo que todo el tiempo estoy pensando, pero es que son maestros y maestras, ese espacio pedagógico hay que pensarlo,
piénselo desde teniendo los referentes culturales, piénselo, planee con una estructura, no sé, diferente de planeación, pero por favor piénsese ese espacio pedagógico, piénsese, esa es su labor. Y yo siento que, por ejemplo, ahí los pueblos es una de las grandes dificultades de esos proyectos educativos comunitarios y en general de la labor docente indígena en este contexto, ¿cierto? Creo que hay maestros muy claves que han logrado, incluso construir formas como propias de planeación, que me gusta mucho aprender de ellos. Por ejemplo, una compañera que se llama Maruja, que es de Chigorodó, monta toda su estrategia de las artes, de enseñar las artes a partir de la pintura facial, y es bien interesante qué significa cada pintura, pero eso ella como lo traduce en un espacio pedagógico donde se aprende, por ejemplo, a combinar los colores y eso. Pues una mujer que se piensa cada espacio pedagógico. Yo creo que hay otros maestros y otras maestras indígenas donde ese ejercicio falta fortalecerlo bastante, y en ese diálogo, a veces con lo que decía Leonardo, eso es porque usted es capunía y Capunía piensa todo como así, eso también lo he sentido en ese trabajo. Y yo creo que sí, hay como extremos en el trabajo con los pueblos indígenas, a las personas que piensan, ay, no, como un ideal de ese indígena y no sé qué, y pues son culturas, ¿cierto? Igual como uno sienten, tienen dificultades, entonces yo como cuando se generaliza es que es verdad que todos son machistas, verdad que todos son borrachos, pues como aquí hay problemas de alcoholismo aquí y allá, hay problemas de machismo aquí y allá, pues no sé. Eso me parece que llevaba como lo pedagógico, entonces también pensar en eso, o sea, también pensar que hay dificultades, así como hay aquí y allá, dificultades con la evaluación, que es, por ejemplo, un tema que tensiona, dificultades con lograr, por ejemplo, reflexionar la labor pedagógica, ¿cierto? Eso también lo vamos a encontrar en esos maestros. Yo creo que es más como apoyar como esas reflexiones y como potenciar también, sin llegar como a definir, sino en ese diálogo de saberes, ir poniendo esas preguntas que les permitan reflexión para seguir avanzando en esa labor. No sé si alguien más quiere comentar o preguntar. Lo que decía Diana, puede que no sepamos muchas cosas, pero también ese es el espacio para eso que no sabemos y que tal vez nos ronda la cabeza para conversarlo entre nosotros. Hola, buenos días. Buen Yo día, quería bueno. consultarte, pues yo sé que es también por la ignorancia que tenemos en que no conocemos muy bien como la estructura de esa propuesta que ellos tienen, que ahorita tú de pronto aludías, pero que me parece muy importante como tener como un poquitico de claridad al respecto, que mencionabas que ellos, más o menos la propuesta es de los 0 a los 13 años, estar dentro de sus comunidades, estar dentro de esas casas de saber pues que representan como sus hogares, y que después de los 13 años entonces ingresan pues ya como a la educación de pronto más formal, a otros espacios de saber, a otras casas de saber como la escuela. Me gustaría de pronto, como si yo sé que no podemos verlo de esa manera, pues que homologando pues como al sistema educativo oficial, pero sí de pronto pues no sé, la educación por ejemplo básica primaria, la educación preescolar, o sea, toda esa estructura del sistema educativo oficial, cómo, digamos, se organiza, digamos, desde pues esos trabajos de educación, porque creo que es vital al momento pues de hacer como la construcción de los proyectos educativos comunitarios, pues también como reflejar un poco la estructura pues de ese sistema propio que ellos van proponiendo. Y ahorita tú decías, pues, esa primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre el tema, pues, de las áreas, ¿cierto? Que tú decías, bueno, no, trabajamos como otras narrativas, trabajamos otros contenidos, pues, sí, narrativas del mundo,
pero luego los profes dicen, no, hay que homologar eso, pues, y decir que pasar la nota como a las áreas sociales, ciencias, entonces como esa parte, no sé, ellos, digamos, están obligados también a responder, pues, con la emisión de certificados, por ejemplo, con las áreas obligatorias y fundamentales. Bueno, esa parte pues también es muy importante tenerla clara, porque entonces si es así, entonces pues digamos el proyecto educativo comunitario puede establecer como digamos la equivalencia de los saberes y de esas narrativas pues como ancestrales de ellos respecto pues como a las áreas y otros procesos. Entonces como rico de pronto esa parte si nos la amplíes. Bien, William, como dos cosas. La primera es, una cosa es lo que se propone como ideal dentro de los PEC, ¿cierto? En el PEC se está trabajando, en el PEC Ella Vida, ni siquiera en todos los PEC, en el PEC Ella Vida se están trabajando esos 3 ciclos que te conté. Hoy no se está trabajando así en las escuelas, porque se supone que lo que se está haciendo es construir esa estrategia cuando el sistema educativo indígena propio se implemente en esos territorios. Lo mismo, el sistema educativo indígena propio está reconocido, pero todavía no se ha implementado en los territorios. Entonces, lo que ellos están haciendo es una construcción. Ahí es donde yo te digo, hay como una tensión entre lo que se quiere y lo que se puede hacer ya en la práctica, ¿cierto? Entonces, están planteando un ciclo y una de las discusiones fuertes en la CONCEPI es los niveles, o sea, cómo se va a relacionar el sistema educativo nacional con el sistema educativo indígena propio. Por ejemplo, una situación, yo soy una niña que me crié en una comunidad indígena y estoy bajo el sistema educativo indígena propio, seguramente se va a dar cuando se implemente, pero mis papás viajaron a la ciudad, yo voy a la ciudad. ¿Cómo hago el equivalente en este sistema educativo nacional con ese sistema educativo indígena propio? Esas preguntas todavía no se han hecho. Entonces, ellos hoy, a lo que te respondo es, ellos hoy todavía están bajo el modelo de sistema educativo nacional. Primero, segundo, tercero. Muchos, obviamente, porque son rurales, están bajo escuela nueva, bajo el modelo de escuela nueva o modelos de educación flexible. La mayoría son escuela nueva, ¿sí? Eso como para la primera pregunta, no es que todavía esté. La segunda pregunta, les voy a compartir esta imagen, que es, por ejemplo, me da pena con ustedes que no, creo que no se alcanza a ver mucho pero aquí lo vemos más. Esta es lo que se llamaría el tejido de conocimiento, por ejemplo, de los compañeros en Verachamí. Dachidrua Quirincha es pensando desde la madre tierra, entonces este es el centro, ¿cierto? En lugar de ver lo que les decía, ciencias sociales, ciencias naturales, lo que ellos han planteado es que se vean 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectos pedagógicos. Este se llama Cosmovisión, Madre Tierra y Ser. Este es el Emberachamí. Productivo, familiar y comunitario, arte y cultura, político, organizativo y administrativo, saberes ancestrales y lengua chamí, saberes interculturales. Y a partir de aquí, estos serían como los conocimientos que se abordan en cada uno de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí en la Cosmovisión Madre Tierra y Ser, todo lo que tiene que ver con la ley de origen, con el territorio y el medio ambiente y la ética y los valores planteados. En el productivo familiar, sistemas económicos y consumo, soberanía alimentaria, salud, tipos de sociedad, bueno. Cada uno fue, pues, digamos, y lo que falta pensarse es estos conocimientos, que era lo que yo les decía, que sentía que no estaba claro todavía el tejido, casi todos los proyectos educativos, casi todos los PEC de Antioquia están en este mismo nivel. Ya han planteado unos proyectos educativos, ya han trabajado sobre qué hace parte de esos conocimientos en estos proyectos educativos, pero todavía no han definido si eso lo van a hacer por niveles, por grados, si la edad va a tener ahí un papel importante o no. Los que me han definido más allá de eso han sido los catidos, que han dicho desde los 13, es que van a empezar a ver esta estructura, por ejemplo.
desde los 13 vamos a ver los proyectos educativos comunitarios. Pero hoy las escuelas están trabajando fuertemente, pues o están siendo evaluadas, deben presentar planeaciones, los sistemas donde ingresan toda la información está bajo el modelo educativo nacional. Esa es justo la atención que tienen los profes, William, y por eso uno encuentra muchos docentes diciendo eso es demasiado trabajo, y la verdad es que sí, o sea, resolver la cotidianidad hoy de la escuela bajo este sistema, pero estar pensando otro, y además no tener todas las condiciones. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer las escuelas indígenas, o sea, la mayoría de ellas no son escuelas, son estructuras que la gente ha levantado de una forma, digamos, improvisando. Esta semana hubo una denuncia porque se cayó un techo de una escuela, pues, y lo que se había caído era el plástico. No tenían ya ni el plástico para cubrirse, ¿cierto? Entonces eso también es como otra realidad. Hoy en la pandemia, la mayoría de chicos y chicas, pues yo he estado este último tiempo menos aquí en Antioquia, pero me conozco, pues le he estado preguntando a algunas personas y pues los niños y las niñas no están teniendo ningún tipo de educación. Son muy pocos los niños y las niñas indígenas que están teniendo educación en este momento, pues escolar. Gracias, Muchas gracias, Diana. Y qué pena, yo tengo otra pregunta. Lo que pasa es que es rico, pues, como aprender bastante y para que estemos muy contextualizados, porque como de pronto ahorita mencionaban, la idea no es como herir todas esas construcciones culturales, ¿cierto? Sino por el contrario, potencializarlas. Entonces es muy rico, pues, como ubicarnos como mucho en esta parte, ¿cierto? Bueno, claro que yo me imagino, pues, Natalia, que eso luego lo ampliaremos sobre la estructura, pues, sobre la teleología, si esto se formula a modo de visión, misión, ¿cierto? Pues, para de pronto ir como sistematizando. Sin embargo, pues, a mí me gustaría de pronto, sí, ya que Diana, pues, como que conoce de pronto un poquito mucho, todo ese proceso, pues, como con estos centros educativos, si ellos están siendo atendidos por etnoeducadores, cómo está la organización como administrativa, la disposición de plazas docentes, pues también para situarnos de pronto como con el tipo de personal con el que vamos a hacer, digamos, el acompañamiento y también apoyarlos pues en un componente del PEI, que es justamente la organización de los recursos humanos, físicos. Entonces también sería chévere si nos cuentas como en ese proceso, o si son maestros pues del sistema regular, todavía en algunos momentos son plazas de población mayoritaria. Eso también es pues como muy rico. Y otra pregunta, y es pues como ahorita hablabas de los cabildos y pues mencionabas que ellos tienen como algunos roles en estas comunidades. Me gustaría pronto si nos puedes ampliar, porque también es como otra línea pues de los proyectos educativos, bueno, en este caso comunitarios, supongo que también debe estar como esa relación con este tipo de organizaciones que nutren. Bueno, y en este caso ni siquiera son como externas, según lo que logro comprender, sino como que están ahí, pues como embrincadas como en ese tejido de estas casas del saber. Entonces, no sé si nos cuentas como bien cuál es el rol de ellos. Claro, bueno, las dos preguntas me parecen muy pertinentes. La primera, la de los maestros y la administración de las instituciones educativas. Bueno, en Antioquia hay muy pocas instituciones educativas, se llaman instituciones educativas rurales indígenas, ¿cierto? Reconocidas como rurales indígenas. Los maestros, la mayoría son, pues pertenecen a los mismos, son o maestros etnoeducadores, las últimas plazas se han nombrado como maestros etnoeducadores, pero también tenemos maestros que pertenecen a el decreto anterior, que se me olvida el número del decreto. Bueno, población mayoritaria creo que es el plazas. Sí, el de plazas, sí, el más viejito, digamos. El 22.7. Sí. Eso, bueno, y hay algo que decir, es que desde la construcción, desde que se está peleando en la CONCEPI, la construcción del sistema educativo comunitario, el Estado había
digamos, cancelado todos los ascensos y todo lo que venía desde el decreto de educación de los educadores, que porque ya se viene en un nuevo estatuto docente. Eso ha generado todas las tensiones que ustedes consideren en los maestros y las maestras indígenas en esa construcción del CEI. Que si van a hacer, porque por ejemplo en la construcción del CEI lo que se plantea es que la evaluación no la haga el ICFES, sino que se haga dentro de las mismas estructuras administrativas y políticas que van a ser parte del CEI. Entonces, claro, pasar de que me evalúe el Estado, que incluso muchos de ellos con el decreto de educación no hace parte de las evaluaciones, a que me evalúe mi autoridad, ha generado tensiones y discusiones, hay incluso regionales completas que han dicho, aquí no va a venir CEI, nosotros seguimos con el sistema educativo nacional. La mayoría entonces de los maestros son nombrados en propiedad por el decreto de educadores, o hay una figura que es de la cobertura educativa desde el 2010, aparece el decreto 2500, que era un decreto que se esperaba que fuera transitorio para el 1953, pues para la constitución del sistema educativo. Ahí se plantea que son las autoridades indígenas las que pueden administrar. Hasta ese momento solo podían administrar, además de las entidades territoriales, algunos componentes los pueden administrar las entidades religiosas. Y en este momento, con el 2500, las autoridades indígenas lo pueden hacer. Entonces, gran mayoría. Pero eso pasa por una decisión de comunidad de resguardo interna. La mayoría de las autoridades indígenas trabajan con la organización indígena, es decir, los maestros que están por cobertura, la mayoría, no todos, porque en el medio hay dificultades y también asuntos políticos, están contratados por la organización en cobertura. La organización, bajo esa contratación de 2500, que se ha pensado, digamos, que la gobernación ha hecho una interpretación de ese decreto más desde la cobertura que desde la administración, tiene unos componentes en la canasta educativa que son de administración, como por ejemplo acompañar la construcción de los PEC, pero en realidad una canasta una parte de la canasta para que se hagan unos microcentros, que se entienden como capacitación docente. En algunas de estas administraciones que han pasado lo han entendido como capacitación, y eso está en manos de la OIA. Entonces, esa división entre si es maestro contratado, si es maestro del Estado, y eso ha generado muchas dificultades, porque, por ejemplo, cuando se llama a pensar los PEC, a veces la canasta educativa da solo para los que están contratados con la OIA y no los maestros que vienen. Entonces eso, bueno. Y también hay un asunto con esto que decías del seguimiento. Pues a mí me va a hacer el seguimiento ¿quién? La OIA, que se la hagan los que contratan la OIA. Ese tipo de cosas se dan ahí. De la mayoría son maestros en propiedad, contratados por bajo el decreto de educación. Las instituciones, digamos que gran parte de los maestros son indígenas en primaria. Para el bachillerato y cuando tienen que ver con temas de, digamos, química, muchos de matemáticas, la mayoría, yo diría que la mayoría, pero puedo errar en eso, no son indígenas, sino que son licenciados, pero digamos, también hay un asunto, es que muchos de ellos son habitantes también de la zona, ¿cierto? No pertenecen a ese resguardo, a esa comunidad indígena, pero sí son de Urabá, por ejemplo, o sí son del municipio, entonces también han tenido un contacto con las comunidades desde antes. Esos maestros por cobertura, se supone que se pasa un proceso comunitario para la elección de ellos. Yo no sé, no les podría decir si eso se está haciendo en este momento o no,
pero desde la propuesta está que se deben seleccionar internamente. Y pues lo que entiendo es que ya viene un estatuto docente que ya se ha discutido por todo el territorio colombiano, pero todavía el documento como tal no es oficial. Yo tengo acceso a un borrador de lo que sería ese decreto, pero no es todavía un decreto negociado. Eso en tema, como entonces, ¿quién está administrando? Hay rectores indígenas, el rector de la institución José Elías Suárez de los ENUDES es indígena, en los chamíes es indígena, pero por ejemplo en Urabá no, y creo que la institución educativa Trato tampoco es indígena, es un compañero afro, creo, no estoy de acuerdo, no estoy segura. Y el tema de las autoridades indígenas hace parte también como de las tensiones que los maestros indígenas viven todos los días. Les voy a poner un caso específico. Resulta, por ejemplo, cuando hay una muerte si hay una muerte, toda la comunidad, por ejemplo, en los Embera paran, hacen todo un ritual de varios días. Entonces las autoridades indígenas van pues en esa relación con la escuela, porque a mí no me gusta decir mucho que van a la escuela, pues porque la escuela está en la comunidad, entonces hace como parte de... pero hay un llamado en la comunidad a que no se sigan las clases, a que todos vamos, maestros, estudiantes, a ese espacio acompañado. Los jefes de núcleo tienen que seguir dando clases, por ejemplo, ¿cierto? En el momento en que hubo la reorganización de las instituciones, se acuerda que entonces un solo rector y que este iba a ser más bien se me olvida la figura. Bueno, cuando hubo la reorganización de las instituciones, muchas de estas instituciones pasaron a depender de instituciones no indígenas. Eso todavía... De las fusiones institucionales, sí, que hicieron el proceso de fusión en el 2010 o 11, más o menos. Más o menos, sí. Pasaron varias haciendo instituciones indígenas o centros educativos rurales indígenas a depender de instituciones no indígenas y pues que quedaban además apartadas, no sé qué, y que no conocían mucho las dinámicas. Eso todavía, digamos, no se ha subsanado del todo, entiendo, no sé en el último año qué pasó, pero entiendo que eso todavía no. Y hay muchas dificultades en como las dinámicas comunitarias, no sé, una minga, la construcción de una casa que requiere que todo el mundo se vaya y que la autoridad de la zona plantea que así se debe hacer o el resguardo, pero las autoridades educativas dentro del sistema educativo nacional, no, eso no es una clase, tienen que estar dando la clase, entonces eso genera ciertas dificultades. En algunos lugares se da, en otros lugares sí, como lo que diga el rector aparte, pero ha hecho parte como de las exigencias que ha hecho los maestros indígenas acá. Yo creo que es importante siempre tener la figura de la autoridad tradicional muy presente. Y eso, por ejemplo, ahorita cuando Leonardo hacía la pregunta esa, por ejemplo, es una pregunta que creo que es importante hacerla en ese primer contacto. Ustedes como comunidad, ¿cómo están organizadas? ¿Quién es la autoridad? ¿La autoridad conoce este proceso? ¿No? Bueno, sería bueno que ella lo conociera, profe, usted le va a contar a la autoridad que estamos en esto. Porque la verdad es que como maestros y como estudiantes indígenas, la autoridad tiene un papel muy importante, o sea, es como muy referente todo el tiempo. No sé si, William, por ahí te respondí. Sí, ya nos vamos como ubicando en muchos elementos y bueno, yo creo que vamos a tener que ser muy juiciosos en el abordaje de todo este acompañamiento, pero claro, estamos ya situándonos. Muchas gracias, Diana. Y ahí hay un asunto importante también para que no perdamos de vista a William, Carlos, Norelia,
creo que Mónica, o de pronto me equivoco, que van a estar acompañando PEC, y es que a diferencia de los proyectos educativos institucionales, que digamos hay una ruta súper establecida de acuerdo pues al decreto 1860, en los PEC la intencionalidad, más que ir a evaluar, es ir a acompañar e ir a aprender, porque hay construcciones propias que ya se vienen haciendo. Como bien decía Diana al inicio, no se trata de que tampoco podamos hablar o plantear, porque la autonomía también implica que se pueda decidir, pero sí que tengamos una escucha atenta y que esto nos permite establecer una comunicación intercultural, es decir, de ida y vuelta. Ya cada comunidad decidirá que de eso que estamos nosotros también llevando y aportando podrá ser o no parte, pero que no sea un asunto, no lo vamos a manejar igual que como lo manejamos con el PEI. O sea, eso sí es un asunto que tendría que quedar pues muy claro. Entonces, bueno, no sé si por acá alguien más, miremos por acá Dianita, a ver si vamos entonces ya cerrando, o alguien más tiene dudas o preguntas. Hoy están súper juiciosos y callados, yo espero que sí estén ahí. Pues yo no veo que nadie más desbloquee el micrófono. Aquí estamos muy atentos, Natalia. Ah, bueno, bueno, no sé si Dairo quiere decir algo para que cerremos. Pues yo, de mi parte, agradecerle mucho a la profe Diana por disponerse, porque yo la cogí así a quemar ropa y ella toda linda me dijo que sí, que sí podía acompañarnos un ratito. A ustedes por también madrugar a este espacio, porque sabían pues que no era obligatorio y que era solamente para el equipo de asesores que va a acompañar los proyectos, los PEC. Pero pues súper chévere que ustedes también puedan empezar a ampliar esa perspectiva de lo que significa el PEC en la escuela. Bueno, como nos dijo ahorita Diana, ¿cómo fue que nos dijiste que no se nombra escuelas sino casas del saber? Para los Envera están trabajando casas del saber. Casas del saber. Pues porque digamos uno habla mucho como de lo que ha aprendido, también de otra cosa como la postura de uno. Por ejemplo, a mí me genera mucha atención el que se estén cambiando tanto los términos, pero eso que representa en un verdadero cambio como educativo, como en esas apuestas políticas y pedagógicas que tienen los pueblos, ¿cierto? Entonces, suena muy bonito Casa del Saber, pero eso, ¿de qué cambios realmente nos están hablando en términos de educación? Yo creo que cuando ahorita Dairo nos hacía la pregunta, nos decía, es un asunto de preguntar, yo siempre, pues como de intercultural y de generar estos diálogos interculturales, yo creo que está mucho del lado de estar haciendo preguntas que ayuden a reflexionar y a pensar cosas que tenemos que pensarnos todos en la educación. Gracias, Diana. Muchas gracias, profe Diana. Yo creo que eso va a ser interesante cuando nosotros podamos estar en las instituciones educativas, pues acompañando. Creo que la pregunta estará más situada en el territorio, en aquellas particularidades que allí hay. Y que a mí, cuando se habla de educación propia, pues por supuesto se han pensado en los grupos indígenas, pero que sobre todo pensando en el territorio de Antioquia, que esa denominación de educación propia debería pensarse incluso para cada uno de las subregiones y de los territorios incluso campesinos. Entonces creo que posteriormente, si desde la coordinación te vuelven a invitar, sería muy interesante, porque creo que las preguntas de vuelta serán otras cuando uno se acerque a las comunidades. Y pues lo digo porque, por ejemplo, yo estuve en Frontino, ¿cierto? Entonces uno sabe que ahí las tensiones son otras, solo hasta que uno se acerca a entender cuáles son esas dinámicas particulares de cómo ellos conciben su comunidad, por supuesto su escuela. Entonces, no, muchas gracias por la conversación. Diana, yo creo que eso también, como no irse como predispuestos, ¿cierto? Yo creo que la única predisposición sería como ir a aprender. Ir a aprender. Ojalá pudieran hasta ir a esos territorios, porque la verdad uno dice, las dimensiones, la situación de la educación, a mí, lo que los maestros y las maestras, pues Diana, que es educadora rural, sabe que
la presencia de esos maestros y esas maestras, y más en estas comunidades, por ejemplo, como pasa en Frontino, que muchas veces es ese docente el que más, entre comillas, más sabe leer y más sabe escribir, entonces es el que todo el tiempo están poniendo en el diálogo con esos otros que somos nosotros. También es una carga, le genera unas responsabilidades a los maestros que sobrepasan lo que es ser maestro en una escuela, digamos, ¿cierto? Se va hacia esas dinámicas culturales, hacia esas dinámicas, también las relaciones que uno puede ver entre los mismos maestros indígenas y no indígenas, maestros indígenas, afro, caponía, bueno, es un asunto bien interesante y yo creo que la verdad siento que ha sido poco abordado o poco lo ponemos como sobre la mesa en nuestros espacios educativos, como en la universidad o en otros espacios. Claro, a mí me encantaría saber cómo les fue, cómo fue ese diálogo, por supuesto, ahí me llaman. Yo quiero agradecer. ¿Puedo tomar la Claro, palabra? Gloria. Gracias. Yo quiero agradecer la compañía de la profesora Diana. Yo diría también que seguramente va a haber muchas más preguntas y otra vez vamos a tocar su puerta. Y también agradecer a la coordinación porque yo siento y me he dado cuenta, por supuesto, que cualquier cosa que pueda presuponer alguna pregunta, alguna inquietud, el equipo de coordinación está atento. Es que dijeron, a ver, aquí hay que saber de esto, de una vez llamemos expertos. Eso me parece anticiparse de manera muy adecuada y oportuna. Entonces también agradezco esa disposición y esa prestancia para atender como todo lo que pudiese significar una pregunta o alguna inquietud. Entonces, muchas gracias, estoy muy complacida, tengo mi cuadernito, no me lo vayan a revisar, a pedir cuaderno, pero tengo mi cuaderno tomando notas porque estoy de acuerdo también en que se trata de aprender y creo que esa es una disposición que tengo. Un abracito y muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. No, Griana, muchas gracias por disponerte y pues sí te vamos a contar cuando vayamos avanzando en el proceso, te contamos cómo nos va yendo, cómo nos va yendo. Gloria me hizo pensar en una cosa, Gloria. Yo no vine a hablar ni mucho menos en calidad de experta, sino de una experiencia que he tenido como con las comunidades. Y también quiero hacer ahí como cierta claridad, y es que yo he estado desde el movimiento indígena acompañando esas propuestas como educativas, que eso es diferente a estar dentro del Estado acompañando las propuestas educativas. Entonces van a encontrar muchos discursos, muchas posturas muy diferentes, ¿cierto? Es diferente uno estar, no sé, en la gobernación acompañando un proceso, las únicas veces que yo he ido a la gobernación es a pelear. ¿Por qué no? No, mentiras, pues tampoco, pero sí ponerlo ahí como de presente, que yo estaba más del lado del movimiento indígena, entonces eso puede dar como unos límites y también unas potencialidades, ¿cierto? Entonces pensar que aquí van a haber muchos discursos, seguramente van a encontrar otro discurso del compañero que acompañó las zonas de suroeste y también de la profe Elisa Castillo, que ha estado mucho desde una relación con la academia y las organizaciones sociales indígenas del Cauca, que el Cauca tiene otras dinámicas diferentes. Entonces, como pensar que hay muchos lugares de donde se puede ver la educación indígena y que eso también la hace como rica de explorar y también lo motiva a uno a construirse como su propia visión de la educación indígena. Y ojalá que esa construcción esté también muy desde las voces de los mismos compañeros y compañeras indígenas, que también van a tener otra visión, y más si son docentes en territorio, pues, y con cada pueblo. Entonces pensar como eso, como que hay una visión muy amplia y se puede mirar desde todos los lados, no quedarse solo con una, sino pensar en esa construcción propia que uno puede hacer de todas esas voces y esos espacios. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Dianita. Esa es la idea, que podamos escuchar las diferentes perspectivas, porque yo sí quiero insistir en eso, pues en mi formación de maestría con Divester, yo creo que eso es una de las cosas que más agradezco y que me quedo, y es la posibilidad no de una única mirada, ni de una única historia, sino de poder armar esa propia historia, esa mirada, con diferentes voces y diferentes relatos. Y acá no importa si uno está más de un lado o del otro, porque incluso estando en ese lugar en el que hoy nos toca estar y en el que además hemos decidido estar, porque no solamente es que nos toca, y pues me equivoco, sino en el que también decidimos estar, sabemos que acá hay una apuesta superior que incluso está por encima de muchas cosas, que es la educación pública en el país y en el departamento. Y allí hay unas apuestas también, creo que de todos y todas, en términos epistémicos, políticos, de seguir trabajando para que cada vez esto tenga mayor consistencia y sea más significativo de verdad para, pues, para niños, niñas, jóvenes, comunidades. Entonces, gracias, Diana, fue muy feliz escucharte, que te reencontraras con tus antiguos estudiantes. Sí, muchas, tan bueno. No, y no solo estudiantes, compañeras. Compañeros también, vale, Leonardo también. Mi profe, Dairo fue profe mío.